Si tuvieran alguna duda, me avisa. Vamos a iniciar esta clase con la frase que tenemos en la pantalla. Por favor, si alguien quiere leérmela, se los agradezco. Rubí, chicas, ¿te encuentras en la clase? Sí, les decía que estoy. Por favor, si fueras tan amable. Ok, el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Puedes Sí, opinar sobre ello? Ok. Motor de la historia. Tal vez que el motor de la historia puede ser como que... La verdad sí está algo... Quiero comprender, licenciada. Ok, por favor. A mí me ¿Quién parece que quiere habla del opinar? capitalismo. Ajá. Dime, A mí me parece que habla del capitalismo. de capitalismo y qué más. Pues de Porque los... te está diciendo lucha de clases y el Así es, capitalismo es una claro, clase. claro, porque yo podría buscar un trabajo para sostener mi propia economía, pero parte de ese trabajo que estoy realizando ayuda a la sociedad. Entonces, este sueño que tengo yo, esta pelea que tengo yo por conseguir un mejor puesto de trabajo, por conseguir un mejor estatus social, pues de alguna manera termina aportando a la economía de un estado. Ok, a qué perteneces tú? Buscando trabajo. No sabría decirlo, la verdad. Porque aquí nos está hablando de lucha de clases. Tú estás diciendo que el capitalismo, pero ¿qué otra clase hay aparte del capitalismo? ¿El socialismo, licenciado? Muy bien, el socialismo, ¿verdad? Exactamente. ¿Me pueden dar otra opinión, por favor, acerca de esto? A ver, Eric Orozco. Hola, licenciada, disculpe. Creo que habla de la constante lucha entre las clases oprimidas a lo largo de la historia. No te escucho, disculpa. Licenciada, creo que se refiere a la constante lucha de las clases oprimidas a lo largo de la historia. Ok, muy bien. Tú hablas de las clases oprimidas a lo largo de la historia. Muy bien, gracias. A ver, en este momento estamos viviendo aquí en Guatemala situaciones dispersas, diferentes, que es la lucha siempre de clases, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que está pasando en este momento? ¿Quién quiere qué del estado de Guatemala? A ver, Jacqueline María. Sobre mi opinión de de las clases, ¿verdad, licenciada? Sí, o sea, aquí en Guatemala estamos viviendo constantemente una lucha de clases, Sí, ¿o licenciada, no? yo pienso que eso va desde el sector agrícola, desde los que trabajan en los campos hasta aquellos que trabajan en empresas. Ajá. Porque pienso que ¿Y qué siempre hemos, crees? perdón, sí, licenciada, No, dime. yo creo que siempre hemos visto como la clase más baja al sector agrícola y a la clase más alta aquellos que son no trabajadores de empresas, sino dueños de empresas. Y pienso que no se ha podido cambiar ese estilo socioeconómico.
Ok, muchas gracias. A ver, Gustavo, ¿andas por aquí? ¿Me llamó a mí? Por favor. Con respecto al tema de lo que está pasando ahorita en la política. Exactamente. Pues no solo en la política, sino, recuerden que estamos hablando de problemas sociales, ¿verdad? Los problemas sociales no solo acá son reflejo de la política, sino que pueden ser reflejo de muchas cosas. Pero actualmente estamos viviendo algo con la política y esto viene a repercutir en todos los problemas sociales que nosotros tenemos. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sí, licenciada. Pues esto viene desde no solo la política, sino desde un estilo de vida, la falta de seguridad, la falta de oportunidades de trabajo. Creo que desde ahí viene esta lucha de clases o de poderes que se pueden ver dentro de la sociedad guatemalteca. Ahora con el tema de la política, pues sí siento que hay poderes que están luchando para continuar en el poder a toda costa, independientemente el resultado que pueda tener. Esa es mi opinión. Gracias, Gustavo. Muy bien. Muy amable. Aquí tenemos una lluvia de ideas. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué es sociedad? ¿Qué es capitalismo? ¿Y qué es socialismo? ¿Me pueden ayudar? Indíquenme un ejemplo de cada uno de ellos, por favor. Tómense un minuto para pensarlo. Un ejemplo de sociedad, un de capitalismo y un socialismo. Cuando tengan, ayudar, por favor. Un ejemplo de capitalismo es el sistema capitalista de Estados Unidos, donde los medios de producción en la mayoría son de propiedad privada. Ok, muy bien. Muchas gracias. De sociedad y socialismo. Ligda, ¿cómo está de tiempo? ¿Me permite? ¿Me permite? Sí, claro. ¿Sí me escucha? Sí. Soy Fernando. Pues yo creo que el tema de la sociedad pues son las relaciones entre nosotros, ¿va? De acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica que nosotros queramos llevar. Eso seríamos como sociedad. Somos nosotros, los espacios o tiempos que tengamos culturales para poder convivir. Eso seríamos como sociedad. Con el tema el otro era, ¿qué dijo? Socialismo. El socialismo. El socialismo pues sería la manera que nosotros queremos construir nuestra sociedad para tener igualdad entre todos, ¿verdad? O sea, que podamos tener los mismos derechos, podamos alcanzar tal vez económicamente, que podamos tener, prácticamente es una igualdad para la sociedad, ¿verdad? Pues sería el ¿Solo socialismo. igualdad o también le agregamos equidad? No, sería equidad también. Ah, ok. ¿No? Ok, muchas gracias, Fernando, muy amable. El día de hoy vamos a hablar de Karl Marx. Este era un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán.
Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx. En la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del muro de Berlín, en el año del 89, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de un pensamiento. Contra lo que se pudiera parecer, el fracaso y el derrumbamiento del bloque comunista no habla en contra de Marx, sino contra ciertas interpretaciones de su obra y contra la praxis revolucionaria de los líderes, que era que el filósofo no llegó a conocer y que es cierto que en cierto modo se desligó proféticamente al afirmar que él no era marxista. En esta parte recordemos que ya hablamos de Augusto Comte, ya hablamos también de Durkheim, ahora vamos a hablar de Karl Marx, a quien por años le colgaron el título, ¿verdad? De que era una influencia muy importante en todo lo que tenía que ver con el sistema capitalista. Sin embargo, en lo que él presiona y él indica es que no es realmente lo que uno escribe a veces o quiere transmitir, sino la interpretación que las personas le quieren dar a lo que las personas quieren decir, ¿verdad? En este caso, Karl Marx habla perfectamente y nos indica que ciertamente fallaron sus predicciones acerca del inevitable colapso del sistema capitalista, pero frente a los socialistas utópicos apenas se interesó y es como había de organizarse la sociedad. En un lugar de ello, Marx propuso desarrollar un socialismo científico que partía de un detallado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y relevaba las perversiones e injusticias intrínsecas del sistema capitalista. Cuando estamos hablando de un sistema capitalista, estamos hablando de aquel sistema donde únicamente lo más importante es la producción y no en realidad el medio de producción, ¿verdad? Entonces, en el sistema político se enfoca más a los medios que en realidad a la producción. Entonces, ellos tuvieron un choque al querer establecer esta línea y lograron en esta parte conseguir dictaduras o conseguir que los estados o que el estado a través de los gobiernos de turno tuviera la oportunidad de continuar un programa que estaba fracasando. En el caso hemos visto tantos países que son socialistas, sin embargo no hay ninguna creciente económica porque todo supuestamente entre el trabajo de la igualdad que se maneja no permite que más personas puedan lograr una superación universal para que puedan salir adelante conjuntamente. Y en el caso del capitalismo, únicamente se encargan de estar explotando a los medios para poder lograr captar todo, pero el beneficio va únicamente a ciertas personas. Marx propuso desarrollar un socialismo científico. ¿Qué significa esto? Que a través un estudio que podía demostrar cuál era la capacidad en los medios de producción, iba a lograr mantener la armonía en toda la comunidad. Sin embargo, únicamente se logran detallar los planes o los proyectos o los trabajos que se hacen únicamente establecidos a un solo término. En esto se va a disminuir lo que se necesita hacer para lograr conseguir lo que no se debe. Desde la perspectiva económica, revela las perversiones e injusticias intrínsecas del sistema capitalista. ¿Qué significa esto? Significa que si yo invierto 100,000 quetzales, obviamente yo quiero tener mi ganancia, ¿verdad? La forma de cómo conseguirlo no es mi problema.
Mi problema es recuperar el dinero que yo he invertido. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en ciertos lugares o en ciertas industrias, verdad? Como lo había dicho la compañera anteriormente, estaba hablando de los agrícolas. Hay una persona que cree en un proyecto, se le ocurre sembrar, póngase aguacate, donde estuvo de moda el aguacate Hass, que todo el mundo quería tener, que es un aguacate que vino del extranjero, ¿verdad? No es directamente de aquí de Guatemala. Entonces empezaron con el cultivo. Sin embargo, se requería de mano de obra para poder hacerlo. Pero significa que cuando usted va a contratar a una persona y usted está invirtiendo, usted quiere ganar lo más que pueda. A usted no le importa si le traen a la gente de departamentos vecinos, si la gente viene de madrugada, si la gente comió, si la gente durmió. A usted no le interesa nada. A usted le interesa que su mano de obra esté desarrollándose por lo que usted está contratando. Eso es un sistema capitalista, ¿verdad? Donde únicamente va a verificar que su capital esté en crecimiento, esté bien cuidado, y si usted le está pagando 8 horas a la persona que usted contrató, va a querer que trabaje las 8 horas exactas, ¿verdad? Ese es un sistema en el que en realidad no ve más allá del lucro que pueda conseguir sobre el medio. En el caso de los socialistas, ahí podríamos hablar de agrupaciones que ven a favor de otras personas. Por ejemplo, si están trabajando más horas de las que les están pagando, o aparte de todo, ni les pagan el salario mínimo, entonces están verificando el bien común de las demás personas. No están viendo el fin del lucro de la producción, sino que están viendo que las personas o los medios de producción estén tratados de una forma tal vez no adecuada, pero sí necesaria, ¿verdad? Porque va a depender muchísimo de qué estemos hablando, de qué plantaciones, de qué empresas o de qué situaciones, porque en los call centers, en los mismos call centers, no sé si ustedes trabajan en algunos call centers que me puedan indicar cuáles son los beneficios que tienen en algunas empresas y cuál es la diferencia de las otras. ¿Alguien que me pueda hablar sobre esto? Por favor. Licenciada, en el caso de TELUS, ellos le ofrecen pagarles academia de inglés para darles una oportunidad de estudiar y luego ir como recompensando lo que se pagó de la beca durante el proceso del trabajo. En cambio, a Lórica, si usted no posee el inglés requerido, ellos no le dan trabajo. Aparte de que TELUS tiene guardería y a Lórica no. Exactamente, entonces ahí podríamos verificar una parte, ¿verdad?, de los que están trabajando conforme a lo que es socialismo y conforme a lo que es capitalismo, ¿verdad? A Lórica creo que fue la que me dice que no tiene nada de beneficios para las personas. Sí, licenciada. Exactamente, ellos están viendo únicamente sobre el capital que ellos están invirtiendo en la empresa. Ahora los otros están viéndolo de la forma de, si tenemos bien a nuestro empleado, este empleado va a estar mejor, porque si son madres de familia y tienen una guardería, pues las mamás trabajan muy bien, muy cómodas, porque están seguras de que sus hijos están siendo atendidos y cuando ellas salgan de trabajar, ahí van a estar los niños y se los pueden llevar a su casa, ¿verdad? Ese es un pensamiento más socialista, no directamente capitalista, sino que está verificando más allá. ¿Cómo creen ustedes, así en forma de empresarios, en dónde se puede rendir más o dónde pueden sacar más dinero?
Pues depende cómo lo quiera ver, desde el punto de vista empresario o desde el punto de vista empleado, ¿no? Pues desde el punto de vista de empresario. Pues reducir los costos para tener mayor ganancia. ¿Tú crees, Gustavo? Sí, como empresario, si yo quiero tener mayores ganancias, pues creo que lamentablemente el pensamiento es reducir costos, incrementar producción, no necesariamente mejorar la calidad del empleado. Ese es el concepto, lastimosamente, de los países tercermundistas, pero sí, creo que como empresario esas son las formas que ellos puedan generar más. Ok. A ver, Denis Eduardo. Dime, Lenny. Buenas tardes, licenciada. Yo, de hecho, difiero de la opinión que acaba de señalar Gustavo. Para mí, aumentar la producción sería invertirle a mi recurso humano. Porque un empleado que esté bien capacitado, que tenga sus prestaciones de ley, va a ser una persona más fiel a su empresa. Pues un empleado que se va tiene muchísimo mayor costo por la recontratación de otra persona que va a reemplazar a esta persona. En cambio, es muchísimo más el costo-beneficio de mantener y retener a tu recurso humano, darle las condiciones de trabajo para que se sienta cómodo, y un empleado feliz va a trabajar mejor, va a ser más productivo. Si no, vean países ¿Perdón? ¿De países de? Si nos veamos, por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, Google, la empresa de Google da alimentos a sus empleados, les da descansos, les da muchísimas facilidades, permite que coman en el trabajo, y pues no como acá que mantienen a los empleados en horas rígidas de trabajo, y una persona con hambre no rinde mejor que alguien que acaba de comer, ¿verdad? Entonces, yo creo que ¿Sí? Perdón. No te están hablando. No, solo para terminar le quería comentar que pues una persona que se siente bien en su trabajo va a ser más productivo, y las empresas, pues estoy hablando de empresas que su motor es el recurso humano, ¿verdad? Diferente pensamiento es para las empresas que no utilizan humanos, ¿verdad? Sino que únicamente trabajan con máquinas, ¿verdad? Está todo automatizado, y solamente utilizan personas como empleados de consejería o un empleado eventual, ¿verdad? Eso. Ok, gracias, Lenny. Muchas gracias. Eric, por favor. Creo que se nos aburrió Eric. Dime, Gustavo. Licenciada. Pues en respuesta a lo que dice la compañera, por ejemplo, Google durante el 2023 redució casi 12,000 empleados. Yo te digo que esto es, o sea, en un mundo ideal, sí, o sea, al invertirle al empleado con premios, capacitaciones, claro, va a mejorar tu obra de trabajo, la calidad que pueda ejecutar el empleador. Pero la automatización, las mejoras de procesos continuos, pues ya está cambiando esa modalidad donde las empresas tienen más rentabilidad al accionar ese tipo de decisiones antes de venir e invertir en el empleado. Pues entiendo tu punto, pero creo que estamos un poco lejos de esa realidad, porque puedes ver, por ejemplo, una empresa como Pollo Campero, donde realmente tienen o McDonald's, que tiene un fuerte presupuesto para los empleados en términos de recursos humanos, de capacitaciones, pues si tienen horarios largos,
los salarios son los mínimos. Entonces va a depender mucho de lo que quieras ver. Ok, gracias. Fernando. Gracias, licenciada. Bueno, yo creo que también hay que respetar el punto de vista del compañero, pero lo está viendo más allá de poder mantener el empleo, porque lo que hacemos es generar desempleo. En un país como el que estamos viviendo nosotros no podemos generar desempleo, o sea, generaríamos violencia porque la gente se queda sin trabajo y tiene que ver cómo hacer para comer e inseguridad, ¿verdad? Entonces yo creo que la parte que nosotros nos tenemos que enfocar es en lo que nosotros vivimos acá y lo que tenemos que hacer es capacitar al personal. Sí sirven las capacitaciones, pues premios, el premio queda un poquito aparte de lo que uno pueda tener a los trabajadores a la hora de capacitarlos, a la hora de poderles tener tal vez también un lugar digno donde puedan desempeñar su trabajo, áreas dignas, que tengan salud, que tengan seguridad, o sea, la salud y seguridad ocupacional es fundamental, no puedes estar trabajando en un lugar donde estás arriesgándote de que te caiga una caja en la cabeza o algo. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que implementar las empresas para poder tener a un trabajador que se sienta cómodo y que pueda desempeñar sus trabajos, ¿verdad? Entonces hablamos de millas extras que hablan mucho en la universidad, se tocó mucho esto de hay que dar la milla extra, pero ¿cuál era la recompensa? Nada. O sea, también si se va a forzar a un trabajador a que siga laborando, creo que sí hay que pagar horas extras, ¿verdad? Entonces esas serían partes, aparte de premios, sino que es trabajo realizado, trabajo pagado, ¿verdad? Pero en la universidad hay muchos docentes también que realizan su trabajo y les pagan como que es cuchubal, les pagan cada 6 meses en la universidad. Hay trabajadores que se quedan esperando un contrato por 3 meses. O sea, ¿cómo puede buscar alguien que un trabajador tenga un mejor desempeño si no se les paga ni siquiera lo que ha trabajado, ¿verdad? Entonces yo creería que lo que hay que implementar sí son capacitaciones y todo eso, pero también un lugar digno para trabajar. Ok, muchas gracias, Fernando. Pues los puntos de vista son muy respetables. Sin embargo, yo sí estaría con Lenin, ¿verdad? Donde tendríamos que ver mucho más allá de lo que yo quisiera, al menos como capitalista. Yo creo siempre de que si tenemos empleados contentos con nosotros, vamos a tener mayor producción. En cambio, aquí en Guatemala, si se dan cuenta, los salarios que nos dan son salarios muy bajos y la gente llega de mal humor, llega tarde. Y yo he trabajado en algunas ocasiones en recursos humanos y las excusas siempre van de una a otra situación, ¿verdad? En el caso, volvemos a hablar sobre los call centers que tienen una guardería. Eso sería espectacular porque yo trabajé en una empresa que tenía todo esto y además les daban un almuerzo con un costo muy pequeño. La gente estaba súper feliz y cuando uno les despedía casi que lloraba la gente, ¿verdad? Porque les gustaba estar ahí y obviamente el empleador estaba teniendo sus ganancias porque la persona trabaja mucho más, con más gusto, y ustedes ofrecen horas extras y las toman. Ustedes vayan a un call center donde los tratan mal y les ofrecen horas extras, la gente lo que quiere es irse, no lo toma. Entonces, es un estudio dependiendo a dónde, ¿verdad? Y la educación que hemos tenido nosotros como países también para hacerlo, porque los call centers de Europa y de Asia, hasta las sillas les hacen ahí como una camita para que estén descansando y vuelvan a trabajar para que se reactiven. Como dijo el compañero anteriormente, Google es una de las empresas que tenía muy buenas expectativas y a los empleados les daban muy buenas recompensas. Aparte de la capacitación, les daba lo que ellos necesitaban. Sin embargo, no es únicamente referente a que por estarle dando a los empleados ha tenido que votar a otra gente. Estas son otras características que se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer estos estudios, ¿verdad? Por eso es que nos está diciendo Karl Marx que tenía que haber sido
un estudio, una investigación, no únicamente hacerlo en la práctica, ¿verdad? Sino que ellos interpretaron mal la forma de cómo debía de hacerse. Entonces es de a poquito para mantener un equilibrio en todos los sentidos. Para Karl Marx, el análisis fecundó por los desarrollos posteriores y vigentes en muchos aspectos. Reside el verdadero valor de su legado y en cualquier caso es innegable la altura de sus ideales. Nunca ambicionó nada excepto trabajar para la humanidad. Según sus propias palabras y refiriéndose a su libro El Capital, dijo: dudo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco. Estudió en las universidades de Bonn y Berlín y Jena, doctorándose en filosofía, y esta última en 1841, desde la época del pensamiento de Marx, quedaría sentado sobre la dialéctica de Hegel. Si bien sustituyó el idealismo hegeliano por la concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituían la infraestructura subyacente que determina en última instancia fenómenos supraestructurales como el orden social, político y cultural. A esto es a lo que se estaba refiriendo Karl Marx, ¿verdad? Él estaba haciendo un estudio, obviamente, sí, lleno de dinero, que era directamente para el capitalismo, pero tenía que llevar a la par el equilibrio del socialismo, ¿verdad? Donde tenía que estar bien preparado el obrero, tenía que tener lo suficiente o lo necesario para poder crear todo lo que ellos tenían. Sin embargo, en la mala interpretación únicamente se hizo el estudio para poder recibir capital, dinero, y como decían, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que nunca tuvo dinero hable tanto de dinero? O sea, era algo que pasaba únicamente en su mente. En el año de 1843 se casó con Jenny von Westphal, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en el demócrata radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. En esa época mantenía amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política entre ambos. Fue expulsado de Francia en el año de 1845 y se refugió en Bruselas. Por fin, tras una breve estancia en la colonia para apoyar a las tendencias radicales presentes en la Revolución Alemana del 1848, pasó a llevar una vida más estable en Londres, en donde se desarrolló en el año del 49 la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a las causas del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Engels. Marx partió de la crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó de utópicos, si bien tomó de ellos muchos elementos de su pensamiento, particularmente de autores como Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser una sociedad perfecta del futuro y esperar su implantación resultara del convenio general y del ejemplo de las pocas comunidades modélicas. Es importante tomar en cuenta que los pensamientos de aquellas grandes personalidades, ¿verdad? Tal vez no lo podían indicar de la forma que ellos necesitaban, sino que a la hora de transmitirlo, porque ellos tenían una capacidad inmensa para poder tener plasmada en su mente todo lo que querían hacer, pero a la hora de la percepción que tenían a su alrededor, no lograba tener el impacto
que ellos lograban, había mucha frustración en esta parte, ¿verdad? Y lograban mantener un desequilibrio sobre lo que ellos estaban analizando y diciendo. Para todo esto, y como es normal en todas las empresas que surgen, no de la noche a la mañana, van a empezar a tener frutos, ¿verdad? Hay empresas que se llevan años en poder ser grandes conglomerados para poder dar la oportunidad a otras personas y manejar una sociedad distinta, diferente, que tengan lo que se necesita para poder sobrevivir. Entonces es bien importante tomar en cuenta que el pensamiento en su momento no está llegando de la forma que se quiere transmitir, ¿verdad? Karl Marx, por el contrario, Marx y Engels pretendían hacer un socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las leyes objetivas que conducirán a su superación, la fuerza de la revolución y no el convencimiento pacífico ni las reformas graduales. Sería la forma de acabar con la civilización burguesa. En el año del 48, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, que panfletó la retórica incendiaria situado en el contexto de las revoluciones europeas en el año de 1848. Cuando estos pensadores tenían mucho que dar, pero la percepción no llegaba al contexto que ellos necesitaban, tenían que buscar unas formas de transmitir lo que ellos necesitaban hacer, ¿verdad? O lo que ellos necesitaban decir. Por eso es que había una creación de diferentes formas para poder lograr lo que ellos querían, pero ni así lograban perpetuar el pensamiento que ellos tenían. Karl Marx y el capital. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica, apoyándose fundamentalmente al modelo de David Ricardo. Construyó su propia doctrina económica que plasmó en El Capital. De esa obra monumental, solo llegó a publicar el primer volumen en el año de 1867, mientras que los dos restantes los editaría después de su muerte su amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por Marx. Partiendo de la doctrina clásica, según lo cual solo el trabajo humano produce el valor de Marx, señaló la explotación del trabajador, patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista, en donde surge la acumulación del capital, que denunciaba con ello la esencia injusta, ilegítima y violencia del sistema económico capitalista, en el que se veía la base de la dominación de la clase que ejercía la burguesía. En este caso nos venimos dando razón a los comentarios que los compañeros estaban dando, ¿verdad? Donde se estaba viendo lo justo y lo injusto, lo que en realidad va o no va, lo que puede acatar alguna de las decisiones. Y como decía Gustavo, depende, ¿usted quiere mi opinión? Depende desde el punto de vista empleador o empleado. Porque si es de empleado, obviamente voy a querer muchas cosas. Y en el punto de vista de empleador, entre menos le dé, más dinero tengo yo para invertir, ¿verdad? Entonces, ellos lo que querían era una comunidad justa, igualitaria y equitativa, donde en realidad tanto el empleador como el empleado pudieran satisfacer las necesidades de ambos. El empleador, obviamente, conseguir todo el dinero que podía, porque así mismo podía acrecentar su capital y poder invertir más, y el empleado tener la satisfacción de tener un trabajo donde le puedan reconocer su trabajo, porque en su mayoría, la mayoría de empleados de diferentes dependencias van a tener su punto de vista y van a decir, es que a mí no me tiene satisfecho el salario que gano.
Y en eso me gustaría escuchar algunos puntos de vista. A ver quiénes de ustedes trabajan. Y si están, pregunta 1 es, ¿quién trabaja? Pregunta 2 es, ¿está satisfecho usted con el sueldo que le pagan? Y pregunta 3, ¿usted cree que su empleador está satisfecho con su trabajo? Esa es como una autoevaluación, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién trabaja? O ahora todos estudian. Ligda, perdone, ¿cómo hizo la pregunta? Es que no. Ok, son Estoy en 3 una reunión preguntas. también. Ay, perdón, Fernando. Si no, no No, te no, preocupes. no, Pongamos no, a los perdón, demás usted no. No. a que piensen, Fernando. Pongamos a los demás. No te preocupes. Eric, hace ratos querías participar, Eric. ¿Todavía estás por aquí? Hola, licenciada, fíjese que yo solo estudio por el momento. Perdón, no te escuché. Hola, licenciada, disculpe, fíjese que yo solo estudio por el momento. Solo estudias, ok. Alguien que trabaje. Giovanna, Hola, licenciada, buenas tardes. Pues ¿cómo estás, Giovanna? fíjese que yo no trabajo actualmente, pero sí he trabajado así de vacacionista. Ok. Sí, y pues le comento que así en bufetes jurídicos, como secretaria, porque pues me gradué de secretaria. Ajá. Y en todas las ocasiones que pues yo hice, porque yo empecé a hacer prácticas desde que estaba en cuarto de secretariado, o así porque yo quería, no porque me lo impusieran. Ajá. Y sí mostraba yo, o sea, sí me sentía a gusto porque yo sabía que no era algo remunerado, ¿verdad? Pero también los bufetes en los que estuve se sentían a gusto porque siempre me ofrecieron quedarme. Ahora yo siento que algo que con lo que desde mi punto de vista de secretaria, pues, o en el ámbito así jurídico para ser un asistente de un abogado, es como muy contradictorio que muchos de nosotros que somos estudiantes de derecho buscamos hacer ya la práctica, o sea, siquiera ver cómo se hacen los trámites y aprender todo ese tipo de cosas. Y a veces a las mujeres nos agarran mucho así de no, pues hace café, o sea, como que si a uno le pagaran precisamente por eso y ya no por lo que uno realmente va a hacer. Entonces, desde ese punto sí no estaba satisfecha porque eh, uno busca aprender unas cosas y luego uno de asistente termina teniendo otras atribuciones y eso lo he visto mucho también, así como los peritos contadores, las personas que están iniciando un trabajo, buscamos la manera de agradar al jefe en el sentido de que sí les podemos hacer un café, les podemos hacer un mandado, les podemos pedir un Uber y ya luego eso también ya es parte del trabajo que nosotros realizamos. Ya no es, ¿será que me hace el favor de pedirme un Uber? ¿Será que me hace el favor de hacerme una taza de café? Sino que es tipo, hágamela. Y entonces es también ya como un abuso. Ok. Muchísimas gracias. Fíjate que en lo que tú nos estás indicando, ¿verdad? Aquí el problema no está tanto en el capitalismo y el socialismo, sino que no están claros los roles establecidos, ¿verdad? Que nosotros siempre tenemos, por ejemplo, de un asistente. Y tienes toda la razón. Miran una mujer y rápido que voy a hacer café. Miran un hombre y ya lo agarran de mensajero, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que los roles que se establecen no están claros, sino que viene a tomar diferentes directrices y obviamente quién va a querer, al menos en tu caso, cuando estuviste, que no te habías graduado, para ti era como que muy importante, era muy bueno que te tomaran en cuenta en todas estas situaciones. Sin embargo, a medida que vas creciendo en tu carrera y te das cuenta de que tú ya sabes mejor el trabajo, tú ya no quieres estar en la misma posición, ¿verdad? Sí, exacto. Exactamente, ese es el problema y eso es a lo que ellos se referían cuando querían hacer un estudio y es lo que pasa con todas las empresas a nivel macro y micro, ¿verdad?
porque en realidad lo que tiene que quedar bien establecido exactamente siempre es la forma o qué es lo que se va a tratar, porque hay momentos en los que en el mismo trabajo se convierte en una dictadura, con aquellos jefes que no les gusta, pero ni siquiera que vayan al sanitario, o aquellos jefes que si tienen mujeres embarazadas, pero lo único que están esperando es que se compongan los meses de lactancia y las despiden. Y el trabajo era muy bueno, sí, pero no soporto yo una mujer embarazada porque va a empezar a pedir permiso para ir a ver al niño a cada rato. Entonces, esos son otros problemas sociales que acatan situaciones capitalistas y tienen problemas a largo y mediano plazo. Esto es partiendo de la doctrina que ellos nos están indicando, ¿verdad? Y ellos también nos están diciendo que la doctrina clásica, según lo cual el trabajo humano produce valor. Marx señaló que la explotación del trabajador, aquí ella, perdón, ella nos dio un claro ejemplo de la explotación del trabajador, patente en la extracción de la plusvalía, es decir, que la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista, ella estaba haciendo dos trabajos porque el trabajo de servir café, de hacer mandados, y ese es un empleo muy aparte al trabajo de asistente que se tenía, ¿verdad? Donde surge la acumulación del capital y denunciaba que con ello la esencia injusta, ilegítima y la violenta del sistema económico capitalista en el que veía la base de dominación de la clase que ejercía la burguesía. Sin embargo, su análisis aseguraba que el capitalismo tenía carácter histórico, como cualquier otro sistema que no respondía al orden natural inmutable como había pretendido los clásicos, igual que había surgido en el proceso histórico que lo sustituyó del feudalismo al capitalismo, que estaba abocado a hundirse en sus propias contradicciones internas, dejando paso al socialismo. La tendencia inevitable del descenso de las tasas de ganancias se iría reflejando en las crisis periódicas de intensidad crecientes hasta llegar al virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa. Para entonces, la lógica del sistema habría polarizado a la sociedad en dos clases contrapuestas por intereses irreconciliables, de tal modo que las masas proletarizadas conscientes de su explotación acabarían protagonizando la revolución que daría paso al socialismo. En otras obras suyas, Marx completó esta base económica de su razonamiento con otras reflexiones de carácter histórico y político. Precisó la lógica de la lucha de clases que en su opinión subyace en toda la historia de la humanidad y que hace de esta un avance de saltos dialécticos, resultando el choque revolucionario entre los explotadores y los explotados, como trasunto de la contradicción inevitable en el desarrollo de las fuerzas productivas y el encorsetamiento al que se someten las relaciones sociales de producción. Este problema lo vemos nosotros aún en nuestros tiempos, donde obviamente esto se da casi siempre en las instituciones públicas, ¿verdad? Donde los puestos están asegurados, donde alguien puede alzar la voz sin tener el problema de que vaya a ser despedido. Pero en la parte privada, nadie puede alzar la voz porque rápido los están sacando. O sea, no tienen por qué estar aguantando o manteniendo los empleadores a las personas que no son reconciliables para ellos, ¿verdad? En su momento, obviamente, ellos tienen la visión de que hay más personas que tienen más necesidad y que van a llegar a trabajar por menos. Si ustedes ven un análisis de los puestos en el área del capitalismo, ¿verdad? Se dan cuenta de que no hay muchas personas que se perpetúan en los puestos o no tienen crecimiento en el mismo. Igual pasa en las instituciones gubernamentales. En estas instituciones, obviamente van a tener un 011 donde no los pueden despedir y se acomodan, ¿verdad? Tanto el empleador como el empleado se acomodan
y no hay avance en lo que se requiere. Veamos el caso de ELIX o veamos el caso de qué otra institución podría ser que nos demuestre así de que a los empleados en realidad no les importa mucho elaborar un trabajo que se pueda ver bien. Yo lo he visto, licenciada, con el sindicato de enfermería del Hospital Roosevelt. Ajá. Sí, fíjate que yo soy médico, pero ya no estoy laborando ahí. Y pues me da los recuerdos, ¿verdad? Que enfermería, como estaba sindicalizada, pues se daban el lujo de como refaccionar 3 veces en su turno. No se movía, se podía estar muriendo un paciente, pero si no había empezado su turno, no se movían. Igualmente si ya habían terminado. A veces se entorpecían el trabajo del personal médico. Y cabal, ¿verdad? Lo que hacían era, que el sindicato. Y entonces por lo mismo era muy difícil despedir a alguien de ese departamento. Que estuviera sindicalizado. ¿Perdón? Que estuviera sindicalizado. Sí, como no los podían despedir, entonces se acomodaban. Y ya no cumplían con su trabajo, y si lo hacían lo mínimo. Entonces, en realidad lo que hacían era entorpecer y hacer más lento todo el proceso de atención al paciente. Y si querían cambiar algo, sacudir a la comodidad en la que estaban, pues se ponían en huelga y ponían las mantas y hacían plantón enfrente de esa oficina del Ministerio de Salud que está cabal ahí en el bulevar para salir del Hospital Roosevelt. Ok, muchas gracias, qué interesante. ¿Se dan cuenta? Entonces, a todo esto era lo que se refería Marx cuando estaba escribiendo lo que él quería analizar desde el punto de vista de él, ¿verdad? No desde el punto de vista de la percepción de las otras personas. Indicó Marx que el objetivo último de la revolución socialista que esperaba era la emancipación definitiva y global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, que era la causa de la alineación de los trabajadores, completando así la emancipación meramente jurídica y política realizada por la revolución burguesa, que identificaba con el modelo francés. Sobre esta base, Marx apuntaba hacia un futuro socialista, entendido como la realización plena de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad como fruto de la auténtica democracia. La dictadura del proletariado tendría un carácter meramente instrumental y transitorio, pues el objetivo no era el reforzamiento del poder estatal, de la nacionalización de los medios de producción, sino el paso tan pronto que como fuera posible a la fase del comunista, en la que se desaparecería todas las contradicciones de la clase y ya no sería necesario el poder coercitivo del Estado. Gran parte de sus energías las absorbió la lucha contra el moderado sindicalismo de los obreros británicos y contra las tendencias anarquistas continentales representadas por Pierre Joseph y Mikhail Bakunin. Marx triunfó e impuso su doctrina como línea oficial de la Internacional, si bien esta acabaría con hundirse como efecto combinado de las divisiones internas en la representación desatada por los gobiernos europeos a partir de la revolución de la Comuna en París. En este momento estaba en tanta contradicción que primero trabajaba en base a lo que era el capitalismo, ¿verdad? O sea, subir todo lo que se pudiera, pero como ellos, la visión de ellos era mantener la igualdad y la equidad, en ningún momento era darle paso al empleador para que abusara de los empleados, ¿verdad? Que era lo que se daba. Cuando seguían trabajando en eso, se viene el movimiento socialista y es donde obviamente los empleados a través de los sindicatos
que se podía ver en esta época, ¿verdad? Como estaba explicando la compañera, tenían ellos sus propias reglas, sus propias formas de ver, sin darse cuenta de que igual perjudicaban al capitalismo, porque si ellos no tienen una forma ordenada de poder hacer lo que les corresponde, también iba a tener un periodo en el que se podía convertir en una revolución que no iba a tener ningún beneficio para ninguna de las dos partes. Retirado desde entonces la actividad política, Marx siguió ejerciendo su influencia a través de sus discípulos alemanes como Augusto Bebel, desde su creación en el año de 1875. Ambos fueron figuras de peso del Partido Socialdemócrata Alemán, grupo dominante de la Segunda Internacional, bajo la inspiración decididamente marxista. Se fundó en el año de 1889. Muerto ya Marx, Engels asumió el liderazgo moral de aquel movimiento y la influencia ideológica del marxismo seguiría siendo determinante durante un siglo. Sin embargo, el empeño vital de Marx había sido el de criticar el orden burgués y preparar su destrucción revolucionaria, evitando caer en las ensoñaciones idealistas de las que causaba a los visionarios utópicos. Por ello, no dijo apenas nada sobre el modo en que debían organizarse el Estado y la economía socialista, una vez conquistado el poder, dando lugar a interpretaciones muy diversas entre sus adeptos. Dichos seguidores se incendiaron entre la rama socialdemócrata como una vez orientada en la lucha parlamentaria y a la defensa de las mejoras graduales, salvaguardando las libertades políticas individuales. Y una rama comunista que dio lugar a la revolución de bolchevique en Rusia, el establecimiento de estados socialistas de la economía planificada y la dictadura del partido único. Este problema, estos problemas que surgen de, bueno, yo no soy parte del capitalismo porque yo no tengo ni un centavo, pero a mí los jefes me tratan súper mal. Entonces, soy parte del socialismo. Yo quiero que me traten bien, que me den trabajo y todo, pero todo tiene que tener un equilibrio según Marx, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Y lo que pasa es que cuando pasamos del capitalismo al socialismo, los socialistas ya no quieren trabajar. Ellos quieren tener únicamente beneficios y no se dan cuenta de que esta es una máquina que está en continuo movimiento. Si no lleva los ejes en el mismo lugar, alguna de las dos va a reaccionar y va a hacer que se quiebre un eje, convirtiéndolo en un comunismo, ¿verdad? Y el comunismo es arrebatar y ya no solicitar, ya no pedir, ya no negociar ninguna de las partes. Entonces, ese problema es el que se da cuando nosotros no tratamos de mantener el equilibrio total sobre los pensamientos que se están dando. Aquí tenemos una actividad para esta nueva examen parcial y es elaborar una línea del tiempo de los principales precursores. Estamos hablando de Augusto Comte, Emily Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Robert King Merton y Talcott Parsons. Esta actividad ustedes la van a elaborar nuevamente. Les recuerdo que estamos en clases virtuales, por ende deben de utilizar todas las herramientas virtuales que estén a su alcance y la van a subir a Classroom. Les vamos a dar la oportunidad de que la entreguen el próximo miércoles. Entonces tienen 8 días para poder elaborar su línea del tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Por favor, Mayra. Ligda, ¿ese es individual o grupal? ¿Es individual o qué? La línea de tiempo es individual o grupal. No, es individual. Es individual. Ah, ok, gracias. Para servirte, Mayra. ¿Alguna otra pregunta?
Eric. Disculpe, licenciada, ¿sobre qué es la línea del tiempo? Que no escuché bien. La línea del tiempo es sobre los precursores que están anotados en la última hoja. Estas diapositivas ustedes ya las tienen en Classroom, o sea que ya pueden verificar ahí sobre qué es la línea del tiempo. Ok, si no tienen ninguna pregunta, los espero el día viernes a la misma hora. Que tengan muy buenas tardes y Diosito les bendiga. Gracias, licenciada, igual. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias, Lourdes. Buenas tardes.